Leía un artículo en el diario Perú 21, si mal no recuerdo, de un señor Nieto Montesinos o algo así, que tiene una página en Perú 21, que decía que la crisis política que vive el Perú tiene tres pisos. Un piso es el piso personal, es decir, el piso que tiene que ver con la elección de la persona que, digamos, ejerce la primera magistratura del Estado, es decir, en sus capacidades o incapacidades. Un segundo piso, decía él, tiene que ver con las instituciones políticas, si es que funcionan o no funcionan. Y un tercer piso tiene que ver, decía él, con la falta de una especie de empatías con la sociedad de esas instituciones políticas. Nosotros hemos estado hablando la semana pasada sobre dos puntos básicamente que convergen. El punto de las capacidades personales en el asunto del Congreso y el punto también sobre la institución del Congreso. Y tú nos decías el miércoles pasado que a tu criterio el Congreso debería reducirse, si no recuerdo mal, a la mitad y, digamos, hacer que sea un foro de las primeras personalidades del país. Pero ¿tú crees que eso es suficiente para que la crisis del Estado peruano se revierta o no? Porque el pueblo te podría decir, bueno, ¿de qué me sirve a mí un Congreso reducido a la mitad y con una que otra persona mejor si a fin de cuentas, según las encuestas, la gente prácticamente lo que no quiere es Congreso? Claro. Mira, lo que ocurre es que esos planos a los cuales hace referencia en relación al artículo del señor Nieto Montesinos son ciertos. Verdaderamente el plano personal, el plano institucional y el plano de la empatía con la opinión pública o de la opinión pública con estas instituciones es fundamental. O sea, los tres planos tienen que funcionar definitivamente. Desde la primera vez que conversamos estos temas en público, yo puse énfasis en el tema de que ninguna modificación en torno al sistema, ninguna modificación en torno a las instituciones va a poder tener éxito en el Perú en la medida que esa modificación luego no sea encarnada por personas, gente de carne y hueso, que realmente sea gente competente. Es decir, es cierto que podemos hablar de todo, pero si no hay gente competente no va a haber ninguna modificación real. Ahora, ¿por qué crees tú Sin que no hay embargo, gente competente? Bueno, Porque es muy difícil decirlo. Porque supongo yo que gente competente habrá en el Perú. Sí, o sea, tú eres pero una persona competente, hay, digamos, personas competentes, pero generalmente el pueblo siempre elige a los incompetentes. ¿Qué es lo que pasa? La política es una actividad que generalmente es mal vista, moralmente mal vista por la generalidad de la población. ¿Y eso a qué se debe? Ese sentimiento, esa percepción que tiene la mayoría del pueblo con respecto a la calidad moral de los políticos, es también la que inhibe a muchas personas que tienen vocación de participación, de hacer algo por el país a través de un cargo público, de participar en ella. Es decir, ya de por sí el mercado de los políticos que están en juego apesta, por eso tienen... pero sin duda, el mercado de los políticos tiene el gran déficit de la gente que precisamente está asqueada de la política y que no se metería a lo que mucha gente considera un basural. Entonces ya de por sí es una actividad muy poco oxigenada por la gente que debería estar Pero ahí. eso, ¿no te parece que es un círculo vicioso? Porque, digamos, amigos, es el mercado donde hay, digamos, productos y mercancías podridas que ya apestan. Entonces yo digo, no entro a ese mercado porque apesta, porque no me quiero ensuciar y porque, en fin, estoy feliz en mi casa o, digamos, me va bien en la actividad privada. Pero al no intervenir en el mercado político, entonces siempre se deja que los apestosos de la política dirijan el país, porque finalmente los políticos dirigen el país. Bueno, es que precisamente esa es la razón por la cual, digamos, tú y yo estamos conversando acá. Es decir, podríamos estar de repente, nosotros que somos amigos, tomándonos un café y conversando de cualquier otro asunto, digamos, de interés común, ¿no es cierto?, a la amistad, pero estamos conversando públicamente de política. Y creo que el hecho
de que personas como tú o como yo estemos hablando de política es un paso adelante en el sentido de que gente que como tú o como yo, que no está en la actividad político-partidaria, hable de política en público. O sea, por lo menos es un paso adelante. ¿A ti te parece que nosotros estamos haciendo política? Ah, por supuesto, claro que sí. Estamos haciendo política en el sentido más amplio y positivo de la palabra. Ahora, el problema, te lo traslado a ti, también se lo traslado a nuestros televidentes, es que esta política no es la que dirige el país. Claro. Y entonces los que dirigen el país siguen siendo ese mercado de políticos apestosos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, Exactamente. ¿cómo se Por romper eso... ese maleficio que Bueno, tiene el Perú? definitivamente es un maleficio, ¿no? Es un maleficio, además, por definición, un maleficio perverso, ¿no es cierto? En la medida que no se sale de ese círculo vicioso de malos gobernantes, pero los malos gobernantes son el resultado de un conjunto de malos candidatos. Es decir, uno no puede decir, pero mira qué lástima que en la elección del año 2001 no se eligió a Lourdes Flores como presidente de la República. Yo tengo un gran aprecio a Lourdes Flores, creo que es una persona, ha sido mi profesora, además, le tengo un enorme aprecio. Y creo que hubiese sido, de los 3 candidatos fuertes del 2001, quien hubiese desempeñado mejor el cargo de presidente. Pero si uno se da cuenta, una buena candidata, o una candidata considerada como tal dentro del espectro de candidatos, dentro de un mar de candidatos malos, arroja una posibilidad minúscula de que por cuestión de probabilidades ese candidato salga elegido. O sea, más allá de las aptitudes o ineptitudes del entorno o de la propia persona que candidatea, es poco probable que si es 1 de 10 el bueno y 9 son absolutamente mediocres, bueno, gane ese 1 y no gane los 9, o algún otro de los 9. Bueno, eso es lo que lamentablemente le viene ocurriendo al Perú, elección tras elección. Entonces, ahora, a eso iba. ¿Qué nos dice que reducir el Congreso, como tú propones, a 60 parlamentarios y nos va a, digamos, a asegurar que el Congreso de la República sea un mejor Congreso? bueno, O sea, porque tú te estás concentrando en las calidades personales, pero no hemos ido a la institución, al plano de la institución del Congreso. Precisamente el plano de la institución, en la medida de las ideas que hablábamos el miércoles pasado, la institución modificada puede precisamente arrojar una mejor composición de la institución. Nada nos garantiza eso que estoy proponiendo. Pero tú la has modificado solamente en el número. No la he modificado solamente en el número. La he modificado en también la manera electoral. en la manera de elegir. Ahora, yo voy más allá. ¿Para qué sirve el Congreso? Mucha gente se pregunta, muchos espectadores se preguntan, ¿para qué sirve el Congreso? ¿Para qué hay que pagarle a 120 personas su sueldo, sus 18 sueldos, si no me equivoco, si ya no sé si se los han reducido o no, sus asesores, etcétera, para producir prácticamente una especie de desecho legislativo? Claro. Entonces, mucha gente dice, bueno, el Congreso bien es una institución superflua, o sea, no cumple una función, y si lo que no cumple una función, tranquilamente puede no estar, como puede estar. Efectivamente. Yo creo que si uno hiciese una encuesta entre la población en el Perú y le preguntara si quisiera que el Congreso exista, yo creo que no me cabe la menor duda que el 80% de personas diría que preferiría que no exista. Yo no estoy dentro de ese 80%, no estoy dentro de ese Tú estás en minoría, porcentaje. en el 20%. Estoy en minoría, pero dándole la razón a la mayoría. ¿Cómo es eso? Decir, ¿cómo es eso? Parece una contradicción. Parece una contradicción. Lo que pasa una es paradoja. que realmente creo que el Congreso como está, si la idea es que o siga así o no exista, bueno, es mejor que no exista. Ok, por lo menos es una tingencia. Sin duda. Lo que pasa es que la población muchas veces percibe, a grosso modo, que si la institución funciona como funciona, entonces es preferible que la institución desaparezca. ¿Cómo debería creo funcionar a ojos del pueblo que nos está escuchando para que la institución no desaparezca? Creo que ante todo la opinión pública, y esto es muy importante, tal vez mucho más de lo que los políticos en general perciben, la opinión pública se guía mucho de percepciones. Puede que uno tenga un Congreso
bueno o malo. En este caso es malo, es pésimo. Pero lo importante no es solo que sea bueno o malo, o pésimo, sino cómo lo percibe la gente. Entonces la gente tiene una imagen del Congreso, primero que hay mucha gente, que hay muchos partidos políticos que difícilmente se ponen de acuerdo, que cuando se ponen de acuerdo es para apañar a la gente del gobierno, no realizar la fiscalización como se debería realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te digo cómo percibo yo, que soy uno más del pueblo, ¿no? O sea, acá hago del pueblo. De vocero. Soy el vocero del pueblo en este programa. Percibo como que no representan al país, sino se representan a sí mismos y a sus grupos, ya sea de interés político o económico. Y creo que es lo que percibe la mayoría de la gente. Sí, yo coincido plenamente, o sea, el Congreso no representa al país. O sea, formalmente lo representa, constitucionalmente lo representa. Un profesor de Derecho Constitucional... Diría que sí. Felizmente no lo soy, diría que sí, ¿no es cierto? Digamos, pero el tema es que la realidad muchas veces no se condice con las teorías y las doctrinas en materia de derecho constitucional. O sea, este Congreso formalmente representa al pueblo, pero este Congreso no representa a nadie. O sea, no a nadie, sí representa a grupos de poder, grupos de interés, lobbies, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos el Congreso ha llegado a representar mafias, ¿no es cierto? De tal manera que... no me vas a decir el Congreso de los 90. Pero por supuesto, una banda, ¿no? En muchos casos hay congresistas que incluso están presos. Una vergüenza, ¿no? Por supuesto, eso es aberrante. Pero, ¿a qué voy? Si se logra disminuir el número de congresistas a la mitad, ya las personas se sentirían aliviadas porque por lo menos la mitad de gente que está ahora no ganaría un estipendio del pueblo peruano. Eso ya es un avance. O sea, esa institución que la gente ve mal y que funciona mal, por lo menos estaría reducida a la mitad. O sea, estamos minimizando el impacto negativo de esa institución. Okay. En segundo lugar, ¿cuál es una de las críticas fundamentales que existe sobre el Congreso? Otra de las críticas fundamentales es su composición. Que los congresistas no están preparados, que no saben ni lo que hablan, que los asesores en muchos casos son más o tan incompetentes como los propios congresistas. Es decir, que es una agencia de empleo familiar. Es una agencia de empleo familiar. Si yo no puedo contratar a mis parientes, los contratas tú, porque ya la ley no se aplica contigo. Entonces yo contrato a tus parientes, tú contratas a los míos, pero ninguno de los dos ha infringido la ley, ¿no es cierto? Bueno, esa percepción de la población es verdad, es real. O sea, quien conoce, digamos, el funcionamiento del Congreso, quien tiene personas que le pueden contar a uno exactamente cómo funciona y quién es quién, sabe perfectamente que la percepción del pueblo es 100% cierta. O sea, no se equivoca aquí la gente. ¿Qué te parece si para seguir hablando de la percepción que tiene la gente sobre el Congreso, hacemos una pausa y regresamos con Mario Castillo Freire? Regresamos después de la pausa. Regresamos con El Pueblo Quiere Saber, estamos con Mario Castillo Freire. Estábamos hablando, Mario, de la percepción negativa cierta que tiene la gente del Congreso. Habíamos dicho que si se reducía, por lo menos dejábamos de pagarle a 60 comechados, esa es la palabra así franca y abierta, y el impacto negativo se reducía. Ahora, yo lo que te quiero preguntar es, en buena cuenta, algo más de fondo. O sea, está el Congreso que en teoría representa, y hemos visto que no representa a nadie. No representa a nadie. Constitucionalmente puede ser, en los libros puede ser, en la teoría constitucional o política puede ser, pero en la realidad, que era lo que tú estabas diciendo, no es así. Pero hay digamos, una situación que es la que fundamenta, en la teoría también, los congresos, los parlamentos, que es que los parlamentos dan leyes, legislan, como son los representantes de la voluntad popular, es decir, los 120 que están ahí nos representan a todos en teoría, todos nosotros, representados por ellos, que hemos votado por ellos, legislan, es decir, nosotros estaríamos legislando nosotros mismos, pero a través de ellos.
Pero yo me pregunto si en el mundo moderno el Congreso realmente debería legislar. Porque en la práctica, si tú ves, tú agarras el peruano, los que somos abogados tomamos el peruano y vemos que la mayoría de las leyes, de las normas jurídicas, no las da el Congreso, las da el Poder Ejecutivo. El Congreso solamente tiene una mínima participación en esa génesis de leyes y cuestiones por el estilo. Entonces, ¿para qué estamos nosotros pagándole el sueldo ya a 60 reducidos si es que realmente su trabajo de legislar es casi inexistente? Claro, es verdad lo que tú dices en el sentido de la magnitud o proporción legislativa del Congreso en función del total de normas que se publican todos los días en el diario El Peruano. La participación de las normas aprobadas por el Congreso, la proporción, es mínima. Ahora, yo he estado pensando, le he estado dando vuelta, tal vez en algún momento, a la idea de si es conveniente o no mantener, tal como se conoce hoy, la función legislativa del Congreso. A eso es lo que voy, eso es lo que quiero saber, porque para mí ese es el fondo del asunto. Claro, pero creo yo que, primero, en la medida que el Congreso no representa el grueso de la función legislativa a nivel nacional, entonces no tiene verdaderamente el poder decisorio que mucha gente cree que tiene, porque la agilidad en la expedición de normas del Congreso es muy lenta. Es un paquidermo. Es un paquidermo, porque en el Poder Ejecutivo, para aprobar una norma en Consejo de Ministros, se requiere pues el acuerdo del Consejo, el presidente, en fin, se vota, se aprueba y aparece al día siguiente que el peruano. En el Congreso hay todo un procedimiento, los anteproyectos de ley, las comisiones de otra comisión, dictámenes, aprobación en el Pleno, etcétera. Yo quería decirle a los amigos, el Congreso prácticamente refleja toda institución política, ¿no es cierto, Mario?, refleja una realidad social y una realidad histórica. El Congreso, tal como lo conocemos ahora, refleja una realidad que para mí es la realidad del siglo XVIII, del siglo XIX, pero no puede reflejar la realidad ni del XX ni del XXI, porque el XX y el XXI, pues, es lo rápido. Antes uno podía demorarse, podía hacer todos esos trámites que hoy hay en el Congreso, precisamente porque la sociedad era mucho más lenta, pero ahora es mucho más rápida. Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Claro. Ahora, el problema es que, digamos, si bien puede constituir un poco de honor a la tradición, una tradición bastante es una venía menos, pero claro, ¿no? O sea, pero el problema también es que, digamos, si ese Congreso no solo tuviera un menor número de representantes, sino esos representantes llegaran a ser mejores en virtud de una elección a nivel nacional por distrito electoral único, que sean las personas mejor seleccionadas por cada uno de los partidos, mal o bien, los que existan, o sea, no tenemos otros, ¿no es cierto? Ojalá que haya nuevos partidos, pero incluyendo esos nuevos, ya, los que existan en la futura elección. Ese Congreso va a ser, creo yo, cualitativamente mejor que el anterior. Luego, siendo de un número más reducido, se podría incluso prever una mayor agilidad en la aprobación de los diferentes proyectos de ley, si es que también el reglamento interno del Congreso pudiera sufrir las modificaciones del caso. Es decir, no son cuestiones irremediables. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo que sea, digamos, acertado pensar en que el Congreso pueda eliminar cualquier función legislativa. Ya, digamos te voy a decir, quiero terminar una idea. Sí. Lo que pasa es que si uno se pone a pensar en si un Congreso como este merece tener función legislativa, la respuesta es no, no la merece tener. Es decir, si uno piensa en función de lo que existe actualmente y se proyecta al futuro y dice, bueno, esto debe seguir así, no debería legislar nada, no debería haber estos congresistas. Es decir, hay una carga que yo también la tengo, negativa, sumamente grande contra esta institución. Pero creo que merecería, por lo menos en el plano teórico, merecería una última oportunidad para que funcione bien. Es decir, con esos cambios, creo yo que además la función legislativa va a seguir siendo mínima en comparación con la del Poder Ejecutivo y básicamente, y eso es algo que se podría enfatizar, la función del Congreso, que tradicionalmente es una función legislativa y de fiscalización, en los congresos modernos, la función fiscalizadora es una función que se ha revalorizado. Lo que ocurre es que esa función fiscalizadora muchas veces en el Perú se encuentra o se ha encontrado devaluada en función de las mayorías y de lo que ocurre al apañar situaciones de corrupción
como hemos visto ya en este Congreso en reiteradas ocasiones y como era moneda común en el Congreso de Fujimori. Bueno, y moneda común en el APRA y moneda común en el Congreso de por Acción supuesto, Popular. O sea, claro que sí. si tenemos un poco de memoria, la podemos jalar, ¿no? O sea, digamos, el drama es que se ha venido repitiendo los apañamientos Sin tras duda, apañamientos, sin duda. y seguramente habrán también. Pero, bueno, pero lo que tú me estás diciendo, en pocas palabras, te lo podría entender de la manera siguiente. Es decir, lo que necesitamos es un Congreso para, digamos, preservar un poco la tradición y, a fin de cuentas, para tenerlo ahí como una especie de adorno. Sí, es que a veces los adornos, cuando son buenos, embellecen un ambiente. Y los adornos, cuando son malos, cargan O de la repente, guachafería, eso o la obviamente. guachafería, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, mejor que no exista este adorno porque no adorna nada. Pero como un símbolo, digamos... Como un viejo símbolo de la representación. Un viejo símbolo de la representación, y además un símbolo que creo yo merece dentro de estas ideas que venimos conversando, gracias a la invitación que tú me cursas, merecería la posibilidad de transformado, de reducido en número, O sea, de con agilizado, todas estas claro, modificaciones, ver cómo funciona y si funciona bien, es decir, intentar verdaderamente un cambio de verdad en una modificación constitucional. Ok, es decir, en pocas palabras, el adorno que existe ahora es horrible y habría que votarlo. Podría ser que haya un adorno más bonito, pero eso no le quita que sea al final adorno. Pero Claro. el problema es qué pasa si es que no funciona tampoco ni siquiera el otro adorno reformado. Bueno, es que creo... Porque al que final ahí- la gente dirá, bueno, si no funciona el que está ahora y el reformado tampoco, siendo ambos adornos, ¿para qué? Pues los adornos a veces son... Claro, pero yo no creo que exista en la población un sentimiento contrario a la existencia del Congreso de la República. Yo creo que existe un sentimiento contrario hacia el Congreso tal como se ve en la actualidad. Ok. Pero yo creo que si la encuesta que se hiciera, bueno, no ¿está usted de acuerdo con el funcionamiento del Congreso? 90% va a decir que no o más. Pero si la pregunta fue, ¿estaría usted de acuerdo en que no exista Congreso? Eso, a ver, no creo. Yo quiero hacerla entonces la pregunta al pueblo, porque no me voy a tomar evidentemente esa atribución, o sea, represento al pueblo en el programa, pero no soy de todas maneras el pueblo. Pero quienes crean que el Congreso no debería existir, y quienes crean que el Congreso debería existir reformado, pueden escribirnos sus mails a www.elpuebloquieresaber.com y nosotros el viernes veremos cuál ha sido, digamos, el sentir de quienes nos ven en la mayoría del país. Mario, tenemos que ir a una pausa. ¿Qué te parece si seguimos conversando sobre este interesante tema de la reforma del Estado? La reforma del Estado de verdad, no esa reforma tonta que estos políticos de mala muerte, digamos, explicitan por todas partes, que básicamente es, para ellos la reforma es achicar el Estado, o sea, Lilliput, esa es su reforma. Regresamos después de la pausa con Mario Castillo Freire. Regresamos con El Pueblo Quiere Saber. Recordamos a nuestros amigos que nos están viendo en todo el país y también a aquellos que nos ven en el mundo entero a través de Mundovisión, nuestra pregunta. ¿Usted está de acuerdo en que exista el Congreso o no está de acuerdo en que exista el Congreso en el Perú, tal como está ahora? Y si es que estaría de acuerdo en que existiera un Congreso reformado o si es que no quiere que exista ningún tipo de Congreso. Puede escribirnos sus mails a www.elpuebloquieresaber.com. Bueno, Mario, entonces estábamos en el asunto del Congreso. Me parece que es muy válida tu intento por salvar las tradiciones, porque después de todo, amigos, las tradiciones no son malas. Hay tradiciones que son buenas.
lamentablemente la del Congreso ha ido devaluándose hasta que prácticamente hemos llegado a la conclusión que es un adorno. Pero no solamente está el Congreso, sino está también el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo obviamente es mucho más importante que el Congreso. 10.000 veces más importante. Porque es el que gobierna el Sí, país. claro. ¿A ti qué te parece que debería ser reformado en el Poder Ejecutivo? ¿O no te parece que debería haber ningún Sí, tipo de debe haber reformas. Yo no creo que nosotros deberíamos pasar a un régimen parlamentario en el que se escoja al primer ministro por el Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te digo por qué. Yo te digo más o menos el fundamento, ¿no?, teórico, y que he escuchado además en algunos sectores, como por ejemplo en el Diario Expreso, ¿no? Ellos dicen, bueno, si hay tanta inestabilidad política, lo mejor es que, para no estar cambiando de primer ministro, o sea, para que no haya una crisis de gobierno a cada momento, el gobierno debería salir del Congreso. Porque aunque no exista mayoría en el Congreso, dicen ellos, la gente tendría que ponerse de acuerdo en el Congreso para elegir un ministro, y entonces al ponerse de acuerdo ahí, el ministro tendría, digamos, un peso y un respaldo parlamentario. Claro, pero el problema, yo creo que es un problema más de fondo. ¿Por qué? Porque en el Perú la gente, digamos, entiende la política de manera antropomorfa. Y nosotros no vamos a tratar de aplicar una lección de un libro de derecho constitucional para modificar la Constitución y decir, bueno, ya no nos vamos a parecer a un régimen, ya no vamos a hacer un régimen presidencialista, sino vamos a hacer un régimen parlamentario y vamos a decidir copiar pues lo que dispone la Constitución francesa o la Constitución inglesa, ¿no es cierto?, sobre el tema, ¿no es cierto?, y para poder ver si el tema funciona en el Perú. Creo que no funcionaría, porque principalmente el problema no se encuentra, ni lo ha encontrado nunca la gente, en el primer ministro. Si uno volviese a hacer una encuesta, y la podrías hacer de repente en tu programa, ¿cuántas personas en el Perú conocen verdaderamente cuáles son las funciones del primer ministro e incluso quién es el primer ministro? Pero ahora el primer ministro se ha vuelto, digamos, una especie de esperanza ante el presidente que tenemos. Es decir, cada persona, cada vez que hay una crisis, la cuestión es, hay que cambiar a un primer ministro de credibilidad, el primer ministro tiene que asumir las riendas del Estado. Claro, porque dice el viejo dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y es más fácil perder la esperanza en alguien que se puede cambiar todos los días que haberla perdido hace rato en el presidente de la República. Pero el problema es que, digamos, sea quien fuere el primer ministro, si el problema principal está en el presidente, la cosa anda mal. Porque es como decir que vamos a maquillar un muerto, o sea, vamos a poner, alguien decía hace pocas semanas, cuando hubo la crisis severa, que se le decía que el presidente renuncie y todo lo bueno, se decía, bueno, en estos casos lo ideal sería que volviera Beatriz Merino para que sea primer ministro, pero eso era en realidad, ese es un espejismo, porque lo que se está tratando de hacer, bueno, vamos a tratar a alguien, a tratar de volver a traer a alguien a quien la gente veía bien para que no se acuerden de lo mal que ven al presidente. Entonces creo yo que, digamos, si la gente suele cometer errores y los ha cometido desde que yo tengo uso de razón, eligiendo gobiernos democráticos, el problema está, a mi modo de ver, una solución más cercana a las expectativas de repente de la población, es hacer mucho más breve el mandato presidencial. Digo, mucho más breve. Mucho más breve, a mi modo de ver, sería 3 años. ¿Por qué? 3 años con un agregado más. Actualmente el mandato presidencial es de 5 años. Antes había sido de 6 años. En Estados Unidos es de 4 años. ¿Pero por qué aquí tendría que ser de 3 años? Te digo por qué. ¿Y se puede hacer algo en 3 años? Hay algo que... como los alcaldes. Hay algo que en algunos sectores del derecho, por ejemplo, los tributaristas hablan de la experiencia, de la regla de la experiencia vivida. Y es que tradicionalmente en el Perú, los peruanos elegimos mal. Y tradicionalmente en el Perú, al poco tiempo de elegir mal, nos damos cuenta que hemos elegido mal. O sea, no es que la gente perciba haber elegido mal hasta el final, raros casos. Y si lo percibe, y si percibe lo contrario, bueno, al fin y al cabo la gente decide. Pero ¿cuál es la idea? Al año y medio, a los 2 años, se ve perfectamente si un gobierno va bien o va mal. Y a los 2 años perfectamente se sabe si este gobierno merece seguir o no. Entonces, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi punto de vista? Creo yo que el periodo debería reducirse a 3, con posibilidad de reelección inmediata por una sola vez
nunca más poder ser reelegido, en ningún periodo nunca, ni pasando periodos sucesivos. De tal manera que, si es un buen gobierno, si la gente lo percibe bueno, lo reelegirá para cumplir la segunda parte, entre comillas, de un virtual mandato normal, como era con la Constitución, si mal no recuerdo, con la Constitución de 1933. Entonces, de esa forma se tendría la posibilidad de que el que es malo, el que gobierna mal, salga y sea reemplazado por otro. Vamos a intentar otro, ¿no es cierto? Para no hablar, pues, de lo que ya nos hemos cansado de hablar y nadie hace caso, de la vacancia, de la renuncia, que, bueno, pues es como pedirle peras al olmo, ¿no es cierto? Como pedir que salga jugo de naranja de esta mesa, pues, o sea, eso no se puede, ¿no? Como decía un abogado viejo, como sacarle pelos al mármol, ¿no? O sea, eso no... Ahora, yo sí te puedo hacer digamos, una crítica a los 3 años, y es que el presidente prácticamente gobernaría 2, porque el último año sería un año electoral, entonces estaríamos en una efervescencia constante de elecciones. Pero Tal vez lo mejor serían 4. Claro, pero lo que hay ahora, si tú te pones a ver el resultado de las encuestas y el temperamento de la opinión pública, es una efervescencia que no se puede manifestar. O sea, las encuestas, que todo el mundo pide, pero es que no se gobierna con encuestas, perdón. Pero las encuestas son el reflejo de una opinión pública frustrada que no tiene cómo canalizar a través de la vía electoral esa opinión. Entonces, si esa opinión pública pudiera tirarse abajo un presidente de la República con los votos a la mitad de su gobierno, entre comillas, la mitad sería el término del periodo, lo haría. Y esa opinión pública, y no los congresistas, que no lo van a hacer nunca, decidirían si ese puesto de presidente debería vacar, entre comillas, no sería vacar, sería reemplazarlo por otro, vacar o no. Entonces, eso que hoy no le pertenece como facultad al propio pueblo, a la propia población, sí estaría en manos de ella. Entonces, no es estar en una permanente zozobra. Creo que hoy la gente está en permanente zozobra. Basta comprender la televisión en los noticieros de la noche, o el país está tranquilo, calmado, nadie protesta, todos están tranquilos. No, sería darle canales, cauces democráticos de expresión y de cambio, porque lo que la gente no quiere es que lo que la gente quiere no es si se vaya o se quede el primer ministro. Lo que la gente muchas veces quiere, y no hay forma de hacerlo, es que se vaya el presidente antes de tiempo. Bueno, pues, que el mandato dure menos. Porque el presidente, al final de cuentas, es el que manda en el Perú, no es el primer ministro. Más o menos tu posición es, de acuerdo a la experiencia vivida en los gobiernos democráticos peruanos, es al mal paso darle prisa. Ah, por supuesto, salir rápido del tema. Y si no nos equivocamos, que no ha pasado, digamos, desde 1980 hasta la fecha. Y si nos volvemos a equivocar, volver a salir. De nuestro siguiente invitado es simplemente, bueno, qué bien. Entonces, démosle una segunda oportunidad. Claro. Muy bien, Mario, yo te agradezco infinitamente tu presencia en el programa. Te invito para la próxima semana. Nosotros tenemos inmediatamente después de la pausa al flamante presidente de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, para que nos hable sobre las perspectivas de Acción Popular de cara a las próximas elecciones del año 2006. Regresamos después de la pausa.